Amados, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos en esta tarde de miércoles desde aquí, desde Stavanger, en el norte del mundo, en Noruega. Amada, desde hace tiempo ya hemos tenido en nuestro corazón llegar a cada hogar para bendecirles, para hacerles llegar el alimento que Dios tiene para nosotros. Así es, nosotros estamos en un tiempo, declarando un tiempo de gozo, de victoria y de la gloria de Dios derramándose en cada lugar. Creemos que en este momento el Señor está levantando su iglesia llena de poder y de autoridad. Y estamos con Jairo, comenzando un programa que vamos a transmitir a través de online, que quisiera que pudiéramos compartirnos un poquito sobre él. Sí, como mirábamos de hace tiempo, el Señor ha puesto en nuestro corazón este sentir en poder hacer llegar el alimento espiritual a nosotros, a cada uno. El Señor nos surge. Es como un sentir fuerte de parte de nosotros. Sí, Señor, del Espíritu nuestro. Los que podemos entender y vivir ese llamado de la Gran Comisión. Y yo lo quiero leer una vez más cuando el Señor nos dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y es ese sentir que nace de nosotros fuertemente, como llamados del Señor a llegar hasta lo último de la tierra. Y damos gracias a Dios por este medio, porque por medio de este medio podemos llegar hasta allí, a tu hogar, allí en lo íntimo de tu hogar a esta hora, para hacerte llegar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Sí, estaba pensando cuál es el objetivo realmente de este programa que vamos a hacer. Es una serie de estudios que vamos a sacar, en qué horas y qué fechas queremos sacarlos. El objetivo realmente es, la palabra misma indica que dice la palabra, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es, sí, Señor. Y vemos la necesidad y vemos también un problema moderno, pero yo, yendo a la palabra, no es ni tan moderno. No es tan moderno, es verdad. En el sentido de que en este tiempo, si bien tenemos los templos donde nos congregamos, y si bien ese templo es central para la enseñanza de la palabra, por más de que coloquemos tiempos de estudio, vemos que las personas que llegan allí no son muchas. ¿Por razón de qué? Por razón de nuestras muchas ocupaciones, trabajos, tenemos empleos, tenemos muchas personas tienen sus niños pequeños, hay que acostarlos temprano, tienen sus empleos, en lo cual llegan a su casa en el día es imposible citar a alguien, venga aquí a la 1 de la tarde que tenemos estudio bíblico. Eso es verdad. Y en las horas de la noche, pues viene entonces la otra situación, ya tenemos nuestros hijos que tienen que ir a la cama a su tiempo, y se nos hace difícil, aunque entendemos que hay voluntad para recibir del mensaje del Evangelio, pero se hace difícil. Entonces esto nos lo ha hecho conocer el Señor. Y mirando un poquito, trasladándose uno allá a la primera iglesia, vemos que Pablo llega a un nuevo lugar. Y yo creo que Pablo vio esta situación. Él buscó el medio. Yo creo que él vio la situación. Y él, lo primero que llegó fue a la sinagoga. Pero a la sinagoga llegaba la gente quizá el sábado, que era el día de reposo, o yo no sé, el día domingo, yo no sé, día de descanso. Pero el día entre semana yo creo que él vio en que la gente estaba también ocupada. Y él se fue hasta el río. Se fue hasta ese río donde estaban
las mujeres lavando, sí. trabajando en su quehacer, lavando la ropa, y allí se puso a predicar Buscó en la medio de ella. oportunidad, ¿no? Por el Ella- momento. el interés es servir el alimento allí donde pueda ser recibido, hacerlo accesible. Por eso la palabra dice en la Gran Comisión, id, 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 id a donde están los necesitados, id a donde necesita ser servido en la mesa el alimento. Amén, así ¿Sí? es lo que Amén. nosotros también deseamos. Y ese es el objetivo es poder llegar ese alimento y que mediante ese alimento el pueblo de Dios pueda crecer, pueda conocer más Amén. a nuestro Padre, al Dios que nos engendró, el Dios que nos ama, el Dios que tiene un propósito con nosotros Así es. todo el tiempo. Sí, venía a mi mente la cita de Romanos 10:14, donde dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros también creemos en la necesidad de la predicación de la palabra, Amén. de las buenas Cierto. nuevas, para que podamos escuchar de Jesucristo y que aquellos que están destinados, que el Señor ha escogido para salvación, puedan oír el mensaje, porque aquí dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Qué ves tú de este versículo, amor? Pues indudablemente si en este versículo, si la predicación no fuese necesario, ay Dios mío, ni el mismo Señor Jesucristo, que es el autor, que es el edificador, que es el arquitecto de la iglesia, no hubiese comenzado a llamar ni a ser discípulos, ¿cierto? Amén. Porque lo vemos allí llamando a Pedro, llamando a Juan, Sí, llamando sí, a sí. Felipe y Sí, a sí, cada sí. uno. Y después él enseñarles a hacer un discipulado completo. ¿Sí? Para cuando llegó el tiempo, él los envió. Una vez les enseñó, estuvo con ellos, caminó con ellos, anduvo con ellos, ellos le vieron no solamente predicar la palabra, sino también hacer milagros. Sí, es verdad. Imponer manos. Sí, Señor. Entregar el amor. Ellos fueron testigos de eso. Amén. Y con ellos compartió mucho tiempo. Y una vez que llegó el tiempo, el Señor les dijo, ahora van a ir ustedes y van a hacer eso que han aprendido. Amén, así es. Y van a ir de dos en dos. Entonces él nombró primero una comisión de los 12 y los mandó de 2 en 2, con unas instrucciones. Y después nombró otra comisión más amplia y también los mandó de 2 en 2. Mira, ¿Sí? Qué bien. Y ellos fueron. Qué rico. Ellos fueron y predicaron al y vieron pueblo los resultados, judío. Y vieron los frutos. En medio del pueblo judío. Y por eso está esa gran necesidad. Y ahora vemos en la iglesia, y ya en la iglesia, obviamente, si miramos la necesidad de vemos cómo el Señor comenzó esa nueva iglesia. Amén. ¿Sí? Tú te referías muy bonito hace un tiempo atrás de cómo el Señor Jesucristo, por ejemplo, comenzó su ministerio aquí sobre la tierra. Sí. Aquel día que Él se acercó allí al templo y le dieron un rollo y que Él lo leyó. ¿Podría referirte un poquito a eso? Es interesante porque allí en ese versículo que está en Lucas 4:18, Jesús, él mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado, ¿no? Como tú decías, nos envía. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es como también parte de lo que nos has estado hablando, acerca de cómo sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos,
dar vista a los ciegos. Aquí no solamente está hablando de una ceguera a nivel físico, sino de una ceguera espiritual, ¿no? En donde la palabra es necesario entregarla, es necesario que Amén. lleguemos a los hogares, Sí. que lleguemos a las casas, ya sea por este medio de la online, internet, lo moderno, ¿no? Que el Señor nos ha permitido a nosotros tener, gloria a Dios, para que a través de este medio el Señor sea glorificado. Y el Señor mismo, como Él lo dice aquí en su palabra, también nos lo ha dado a nosotros en esa autoridad para que nosotros podamos darlo, ¿cierto? Sí, amén. De esa forma démonos cuenta que ya Él, habiendo hecho discípulos, dejándolos listos, habiendo vuelto después de la resurrección a restaurarlos, en el caso de Pedro, que se estaba como huyendo de él, avergonzado de la situación que había cometido contra el Señor, él vuelve y los reúne allí en el templo, en el aposento alto. Y ya la última instrucción antes de la ascensión que les deja y que nos deja también a nosotros. Entonces él, refiriéndose ahí, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 49, y les dice el Señor así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, mas vosotros, pero yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Y es mediante ese poder, lo vemos y lo leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que sucedió ese maravilloso día. Amén. Cómo ellos, después de haberse quedado obedientes allí, siendo llenos de ese poder, cómo salieron con ese poder, llenos del poder del Espíritu Santo, con esa fuerza, con ese poder. Ya esos que antes estaban avergonzados, acobardados, temerosos, que salieron con todo poder allí ya. Y ese primer día, dice la palabra aquí, en ese primer sermón, hubieron 3,000. 3,000, wow. 3,000 que conocieron al Señor. Amén. Y que fueron bautizados. Qué tremendo. Qué tremendo. Sí, qué tremendo. Y a eso es que nos está mandando el Señor en este tiempo también, a en que llenos del Espíritu Santo podamos llegar, podamos hacer llegar ese alimento. Amén. Espiritual, ese evangelio que es poder de Dios. Así es. Para salvación a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Y ahí, como decía también en Marcos, dice que también no solamente se va a manifestar el conocimiento de la palabra, sino también las obras que Cristo mismo hacía sobre la tierra. Por ejemplo, ahí habla de milagros, prodigios, señales, sanidades que se realizaban. Yo creo que a través de este programa que el Señor nos ha colocado en nuestro corazón, muchas personas también van a ser sanadas, van a ser levantadas, van a ser restauradas. El Señor va a quebrantar todo yugo en la vida de aquellos que estén siguiendo este programa. De aquí en adelante nada va a ser igual en sus vidas, porque el Señor está utilizando este medio de online, este medio de la internet también, para que muchos le conozcan. La palabra dice que en los últimos días el evangelio será esparcido por todos los lugares y en todo lugar se hablará de Cristo. No habrá un lugar ni habrá alguien que pueda decir no he escuchado. Y este es un medio muy oportuno, muy grande, muy extenso para que la palabra del Señor se manifieste. Y el Espíritu de Dios que está aquí con nosotros en el día de hoy, amor, también se va a manifestar en Argentina, se va a manifestar en los confines de la tierra, en cada rincón, cuando oramos por las personas que estamos aquí nosotros orando. El Espíritu Santo está accionando también a través de la palabra y con el poder, del mismo poder que había en la primera iglesia, se está manifestando en este tiempo. ¿Qué piensas tú de esto, amor? Tú hablabas un poquito acerca de que le conozcamos al Señor. Amén, ¿cierto? Sí, es cierto, sí. Y eso me es de especial necesidad, porque nosotros necesitamos más. Conocerlo. Necesitamos mucho más conocer quién es ese Dios y Padre. Señor. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Sí, ¿Quién es nuestro Dios trino? Amén. ¿De qué forma se manifiesta en nuestra vida? ¿Cierto? Sí, Señor. Y es por eso que
el Señor nos ha puesto en este primer arrancar ese sentir de cómo conocer más a ese Dios que nos creó, a ese Dios que nos engendró, a ese Dios que nos da vida, a ese Dios que vive en nosotros, a ese Dios que nosotros vivimos en Él. Y yo quisiera que Janita nos hablara un poquito cómo vamos a comenzar este programa. Sí. ¿Cómo vamos a comenzar este programa para poder conocer un poco más a ese? Sí, los primeros estudios que vamos a trabajar, porque es una serie de estudios, y yo creo que comenzamos con un grupo, pero vamos a continuar con diferentes clases. Habrá administraciones proféticas también a través de esta línea online. Pero el versículo que el Señor nos ha entregado a Jairo y a mí para comenzar está aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9 especialmente, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí el punto del que vamos a ir en este nivel, y es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Dios, y el anunciar las virtudes de Dios abre un campo muy grande para el conocimiento de quién es Dios. Él se revela a través de su palabra, primeramente a través de la naturaleza. Él se revela a través de Jesucristo, que es la primera forma de revelarse a nuestras vidas, y conociéndole a Él, podemos nosotros intimar con Él, tener una relación cercana con Él, poder expresarle a Él lo que nosotros somos. Pero asimismo, como dice aquí, primero el versículo habla en dos campos. El primero es quiénes somos nosotros y para qué hemos sido hechos. Entonces, quiénes somos nosotros también nos revela nuestra identidad, amor. Nos revela quiénes nosotros somos, la identidad de la naturaleza divina que hay en nosotros, para anunciarlo a Él, que es el que vive en nosotros. Entonces, estoy a la expectativa de qué es lo que Dios va a hacer a través de este tema, amor. Muy importante esto, porque mirando este pasaje bonito que el Señor nos habla ahí en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, refiriéndose ya a nosotros. Amén, sí. Y miramos que si bien cuando el Señor comenzó, Él captó, Él llamó, sí, hizo, amén, enseñó, envió. Sí. Y eso el Señor me llamaba mucho como centrado en foco a eso. Él comenzó llamando, pero terminó enviando. Amén. Y ¿sí? de la misma manera que en la gran comisión. De la misma manera. Entonces, nosotros entendemos que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, es como esa agua viva. Así es. Que corre todo el tiempo, que emana de Dios, pero que corre todo el tiempo, que no se queda estancada, sí, ¿cierto? Así es, no se que queda te estancada. Llena, pero una vez te llena, sale también de ti para llenar a otro. Amén, así y otra es. vez ese otro está lleno, sale de él para llenar a otro. Así es, ¿sí? es así, es siempre va a estar en un continuo movimiento de unción para poder, con poder, movernos como iglesia, ¿cierto? Sí, Señor, así es. Como piedras vivas que delante somos, de Dios sí, que somos, de movernos. No. La iglesia de Dios es un cuerpo vivo de Dios, un cuerpo vivo, no es estático. No es estático ahí. No. Donde estemos en esa identidad que tú llamabas ahorita, es necesario que nosotros nos podamos examinar todo el tiempo. Así es. Sí, el Señor ha hecho por mí, me ha dado vida. Y ahora, sí, donde yo estoy, se está moviendo el Señor Jesucristo. Amén, así es. A través de mí. Sí, Señor. Él me ama, me han llenado de su amor, pero está saliendo de ese amor del Señor Jesucristo a través mío para con otros, que ahora seguramente está en lo que dice ahí en el Evangelio de Lucas 4. Sí. Hablar de las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo. Así es. A los necesitados, a los ciegos, a los cautivos.
Y esto Es es cierto. bien importante que nosotros lo hagamos. Pero estábamos hablando un poquito que para conocer al Señor, a nuestro Dios, para conocer a nuestro amado Padre, pues inicialmente vamos a tener que comenzar por conocer un poquito quién es Él, la Así es. persona de Sí, Él. Señor. ¿Sí? Las virtudes, Sí. la esencia, la naturaleza de Dios. Y en ese sentido es que nosotros hemos preparado, el Señor nos ha puesto a preparar para comenzar a que tú conozcas a ese Dios que te salvó, que te Sí, engendró, Señor. en sus atributos, en sus virtudes, en su Naturaleza. naturaleza, en quién es Él. Amén. Y así que vamos a comenzar en ese primer tiempo por entregar acerca de las virtudes de Dios. Amén. ¿Quién es Dios en sus virtudes? Y esas virtudes, ¿qué significan? Sabiendo que tú eres templo de Dios. Así ¿sí? es. Que ese Dios vive en ti y que esas virtudes de Dios se van a manifestar a través tuyo. Amén. ¿Cierto? Para Así la es. gloria de Dios. Sí, Señor. Queríamos ya para terminar este periodo orar por cada uno de los que van a escuchar. Quisiéramos orar por cada uno y declarar que la gloria del Señor es en cada rincón, en cada lugar, en cada uno de los que estén escuchando este mensaje. ¿Quieres tú comenzar, amor? Pues Padre bueno, Gracias. nosotros estamos aquí en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Te damos gracias. Y desde aquí, Señor, desde este altar radial, Señor, Sí, desde Señor. por este medio, Dios mío, Sí, Señor. nosotros enviamos en los aires, Dios mío, bendición, Dios Todopoderoso. Amén, así es. Gracia y paz a cada hogar. Sí, Señor. Gracia y paz a cada familia, a cada persona en particular, Dios mío, a cada iglesia, a cada grupo, a cada célula. Dios mío, desde aquí enviamos tu bendición, sabiendo que Dios quiere hacer allí, Amén. en particular en cada uno de nosotros. Sí, Señor. Queremos invitarlos desde aquí mismo, desde esta hora, el próximo miércoles, a esta hora, a las 7 de la tarde. Amén. Porque vamos a comenzar. Queremos llegar a tu hogar, Amén. pero no queremos llegar de cualquier forma, sino con el alimento de la palabra de Dios. Pero también quiero extender mi mano sobre ti que estás enfermo. En el nombre de Jesús, Amén. desato en el nombre de Jesús Amén. sanidad sobre ti. Que estás cansado, que estás atribulado. En el nombre de Jesús declaramos el nombre poderoso en el cual se dobla toda rodilla, se dobla toda enfermedad, se dobla todo cansancio, toda depresión, todo impedimento para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Declaramos su cuerpo sanos, declaramos células sanas, declaramos que hoy el Señor te levanta de donde estás. Oramos por aquellos que están en la cárcel, oramos por aquellos que están en ceguera, que no pueden ver, aquellos que no pueden escuchar, para que hoy, como dice la palabra en Efesios, sus ojos, sus oídos sean abiertos, para que esta palabra llegue al corazón, toque y transforme la vida. En el nombre de Jesús, levantamos delante del Señor las familias, declarando hoy libertad, paz, gozo y misericordia en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. También rompemos en los aires, rompamos en el ámbito espiritual todo impedimento, Señor. Dios mío, todo impedimento que se pueda atravesar, Dios mío, para que esta bendición dé fruto, dé mucho fruto, al 30, al 60, al 100. Declaramos que, Dios mío, esta palabra, este programa que es servido allí en la intimidad de tu hogar da mucho fruto. Amén. Da muchísimo fruto. Y les declaramos bendecidos, Sí, Señor. prosperados. Declaramos sanos, declaramos libres en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Paz y gracia de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros en el Gracia nombre de y paz Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.